Chile, un país que estuvo al borde de la destrucción bajo el caótico desgobierno de Condenación Allende, finalmente encontró su salvación el 11 de septiembre de 1973. Ese día, a las 8:15 de la mañana, un fuerte estruendo resonó en el Palacio de la Moneda, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de nuestra nación. Este día marcó el renacimiento de nuestra patria bajo el liderazgo firme y decidido de nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte. En este video exploraremos en detalle los logros, avances y reformas que se implementaron durante el glorioso y magnífico gobierno democrático-militar. Abordaremos las transformaciones que llevaron a Chile a un futuro de prosperidad, dejando atrás el desastroso legado de la tiránica dictadura comunista de Condenación Allende. El gobierno militar y su naturaleza democrática. Un gobierno clamado por el pueblo. A menudo se olvida que la intervención militar de 1973 no fue una imposición unilateral, sino una respuesta directa a un clamor popular evidente. Millones de chilenos, hartos de la tiranía de Allende y sus devastadoras políticas, exigían desesperadamente la salida de su régimen y veían en nuestras Fuerzas Armadas su única esperanza de restaurar la paz y la democracia. Este hecho innegable y documentado otorga al gobierno militar una legitimidad que no puede ser cuestionada. Fue el pueblo quien en las calles, en las casas y en los campos rogó, clamó y suplicó por un cambio que les devolviera la estabilidad y el orden. El 11 de septiembre de 1973, ese clamor fue respondido. Nuestras gloriosas y heroicas Fuerzas Armadas, baluartes de la patria que con su coraje indomable y espíritu de sacrificio salvaron nuestra nación, no solo escucharon al pueblo, sino que actuaron de manera decidida para rescatar a Chile del caos en el que había sido sumido. Este día marcó el inicio de un gobierno que gobernaría no para sí mismo, sino para satisfacer las necesidades reales de todos los chilenos. El verdadero significado de la democracia. La palabra democracia proviene de las palabras griegas demos y kratos. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. En su esencia, la democracia no está supeditada al acto de votar, sino que implica que el poder reside en el pueblo y que las decisiones se toman en función de las necesidades y aspiraciones del pueblo. Esta concepción, muchas veces olvidada, fue precisamente lo que definió a nuestro glorioso gobierno militar. Un gobierno que puso al pueblo en el centro de todas sus decisiones, priorizando su bienestar y su seguridad. Mientras que otros regímenes se escudan tras procesos electorales vacíos de contenido, nuestro glorioso gobierno democrático-militar entendió que la verdadera democracia radica en escuchar y actuar para solucionar las carencias reales de la población. Fue una democracia en acción, práctica y efectiva. Un gobierno al servicio del pueblo. Desde su instauración, nuestro glorioso gobierno democrático-militar demostró que todas sus acciones estaban orientadas a satisfacer las necesidades más urgentes del pueblo chileno. La Operación Esperanza, lanzada en los días posteriores al pronunciamiento, es un ejemplo claro de ello. Este operativo masivo garantizó que alimentos y recursos llegaran a cada rincón del país, priorizando a quienes más lo necesitaban. Lejos de ser arbitrarias, las decisiones del gobierno militar estuvieron sustentadas en análisis rigurosos de las problemáticas sociales, económicas y políticas que afectaban a la población. Se diseñaron soluciones concretas y efectivas para problemas que el régimen tiránico de Allende no solo ignoró, sino que agravó con su ineptitud y dogmatismo. Transparencia y participación ciudadana. A pesar de los intentos de desacreditarlo, nuestro glorioso gobierno democrático-militar respetó y fortaleció las instituciones fundamentales de la democracia. El poder legislativo no desapareció, por el contrario, se mantuvo una junta de gobierno que funcionó como un congreso colegiado para la toma de decisiones legislativas. La legitimidad democrática del gobierno militar se evidenció en actos como el plebiscito de 1980, donde se sometió a votación dos cosas:
Se sometió a votación una nueva constitución y se sometió a votación la presidencia de nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, triunfando con el 67% de los votos. Una victoria aplastante si lo comparamos con el mísero 28% de Condenación Allende, quien tuvo que ser impuesto inconstitucionalmente por el Congreso para poder llegar a la presidencia en un acto antidemocrático. Esta nueva constitución no solo redefinió el marco institucional del país, sino que también consagró principios fundamentales para garantizar la estabilidad y el desarrollo de Chile. Estabilidad y orden como fundamento de la democracia. Un gobierno verdaderamente democrático no puede existir sin estabilidad y orden. Durante el periodo del gobierno militar se restableció la paz social, se desarticularon grupos terroristas que amenazaban la convivencia pacífica y se implementaron medidas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Las decisiones firmes tomadas por el gobierno militar no fueron autoritarias, fueron necesarias para preservar el bienestar colectivo y proteger los derechos fundamentales del pueblo. Sin orden, la democracia no es más que un ideal vacío, y nuestro glorioso gobierno democrático militar entendió esto a la perfección. La democracia al servicio del futuro. El verdadero carácter democrático del gobierno militar se manifestó no solo en su capacidad para responder a las necesidades inmediatas, sino también en su visión de futuro. La descentralización educativa, las campañas de vacunación masiva y las reformas económicas estuvieron orientadas a construir un Chile más equitativo y próspero, asegurando que las generaciones futuras tuvieran acceso a oportunidades y bienestar. La voluntad popular en acción. La culminación de esta democracia activa y transparente se dio con el plebiscito de 1988, donde se permitió al pueblo decidir si el gobierno militar debía continuar o no. Este acto sin precedentes en la región es la prueba definitiva de que nuestro glorioso y magnífico gobierno militar fue de principio a fin un gobierno democrático en el sentido más puro de la palabra. Uno que puso el poder en las manos del pueblo y que actuó para satisfacer las necesidades del pueblo. Con esta base sólida, nuestro glorioso gobierno militar no solo restauró la democracia en Chile, sino que sentó las bases para un futuro de paz, progreso y estabilidad. Capítulo 1. La restauración del orden y la respuesta humanitaria. Durante el desgobierno tiránico de Condenación Allende, Chile vivió una anarquía sin precedentes. La violencia, la inestabilidad social y la falta de control se habían convertido en la norma. Pero además de ello, las personas sufrían una crisis alimentaria sin igual. Tras años de racionamiento de alimentos y la hambruna provocada por el caos económico, el nuevo gobierno entendió la urgencia de responder rápidamente a las necesidades básicas de la población. Entrega de alimentos a la población. Uno de los primeros esfuerzos del gobierno militar fue garantizar que los alimentos llegaran a cada rincón del país. El 12 de septiembre de 1973, solo un día después del pronunciamiento cívico-militar, se lanzaron operativos masivos para distribuir alimentos a las zonas más afectadas. Miles de toneladas de alimentos fueron trasladadas desde los centros de producción hacia las áreas urbanas y rurales, garantizando que las familias tuvieran acceso a lo básico, algo que había sido imposible bajo el desgobierno tiránico de Allende. Este operativo masivo de distribución de alimentos, conocido como la Operación Esperanza, fue aclamado como un éxito rotundo. Medidas específicas implementadas para la restauración del orden. Junto con la entrega de alimentos, se implementaron toques de queda y se desarticularon grupos extremistas que habían operado impunemente bajo el régimen tiránico de Allende. En los días posteriores, las Fuerzas Armadas arrestaron a más de 1.000 individuos vinculados a grupos terroristas, asegurando así el control total del territorio. Resultados inmediatos. En los primeros 3 meses no solo se recuperó la seguridad en las calles, sino que también se restauró el acceso a alimentos. Según informes del gobierno de 1974, la distribución de alimentos aumentó en un 300% y la inflación de los precios de la canasta básica se controló con rapidez. Las familias, antes desesperadas, comenzaron a ver que el orden volvía a sus vidas.
Capítulo 2. Avances en vivienda y reforma urbana. Otro aspecto clave del glorioso y magnífico gobierno democrático-militar fue su compromiso con mejorar la calidad de vida de los chilenos, algo que el desgobierno maquiavélico de Allende había ignorado. El acceso a una vivienda digna se convirtió en una prioridad absoluta. Entrega de viviendas. En un esfuerzo sin precedentes, el gobierno militar lanzó un ambicioso plan de vivienda. Entre 1974 y 1980 se construyeron más de 250.000 viviendas sociales en todo el país. Este plan no solo garantizó un techo a cientos de miles de familias, sino que también revitalizó la economía a través de la creación de empleos en el sector de la construcción. Muchas de estas viviendas se entregaron en las regiones más afectadas por la pobreza y el abandono durante el régimen tiránico de Allende, como las comunas rurales y las zonas marginadas de Santiago. Caminos y carreteras para conectar zonas rurales. Uno de los logros más importantes del gobierno militar fue la construcción de caminos y carreteras para conectar a las zonas rurales, las cuales habían sido completamente olvidadas bajo el desgobierno tiránico de Condenación Allende. A lo largo de la década de 1970, desde 1974 a 1980, se construyeron más de 5.000 kilómetros de carreteras, conectando las regiones rurales con los centros urbanos más cercanos. Esto permitió la rápida entrega de recursos a las zonas agrícolas y facilitó la distribución de productos en todo el país. El acceso a educación, salud y mercados mejoró notablemente y con ello la calidad de vida en el campo. Capítulo 3. Infraestructura y desarrollo nacional. Además de las mejoras en la vivienda y los caminos rurales, el glorioso y magnífico gobierno democrático-militar lideró una serie de proyectos de infraestructura que modernizaron el país y permitieron que Chile se integrara al mundo. Construcción de la carretera austral. Iniciada en 1976, la carretera austral fue uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno militar. Con una extensión de más de 1.200 kilómetros, esta carretera conectó a las regiones más aisladas del sur de Chile, permitiendo el desarrollo económico y la integración nacional. Antes de este proyecto, muchas comunidades estaban completamente desconectadas del resto del país. La carretera austral fue aclamada como una de las obras de ingeniería más importantes en la historia de Chile. Modernización de puertos y aeropuertos. Entre 1980 y 1984, el glorioso gobierno militar también modernizó los principales puertos del país, incluyendo San Antonio y Valparaíso, así como el Aeropuerto Internacional de Santiago. Estas mejoras facilitaron el comercio internacional, permitiendo que Chile se convirtiera en un centro clave de exportaciones, especialmente en la industria del cobre, los vinos y los productos agrícolas. Capítulo 4. Reformas en salud y educación. El glorioso y magnífico gobierno democrático-militar también se preocupó por el bienestar social de los chilenos, a través de reformas en los sistemas de salud y educación. Sistema de salud. En 1979 se implementó el Sistema Nacional de Salud, que buscaba aumentar la cobertura y mejorar la calidad de atención médica. Se construyeron más de 100 hospitales y centros de atención primaria en áreas rurales y urbanas, lo que permitió a millones de chilenos acceder a servicios médicos de calidad. La campaña de vacunación masiva de 1981 permitió erradicar enfermedades como la poliomielitis y el sarampión. Educación. Las reformas educativas promovieron una educación de calidad. En 1981 se promulgó la Ley de Municipalización de la Educación, que descentralizó la administración de las escuelas y permitió a los municipios gestionar sus propios sistemas educativos. Esto resultó en una mayor adaptación de la educación a las necesidades locales y un incremento en la tasa de escolarización que pasó del 60% en 1973 al 95% en 1989. Capítulo 5. Reforma social y el proyecto SEMA Chile. La visión de progreso y desarrollo no solo estuvo centrada en la economía y la infraestructura, sino también en el bienestar social. Un proyecto emblemático en este aspecto fue la creación del SEMA Chile, Centro de Madres Chile,
impulsado por la esposa de don Augusto Pinochet, doña Lucía Iriart, el proyecto SEMA Chile. Fundado en 1974, el SEMA Chile tenía como objetivo empoderar a las mujeres chilenas, especialmente a las amas de casa, a través de la capacitación en artes y oficios. Bajo la dirección de doña Lucía, se crearon cientos de centros a lo largo del país, donde miles de mujeres aprendieron habilidades como costura, tejido, cocina y administración del hogar. Esto no solo les permitió generar ingresos adicionales para sus familias, sino que también les dio una mayor autonomía en sus vidas. Capítulo 6. El combate contra el terrorismo y los atentados comunistas. El glorioso y magnífico gobierno democrático militar no solo se enfocó en las reformas económicas, sociales y estructurales que transformaron a Chile, sino que también tuvo que enfrentar una guerra soterrada contra el terrorismo que buscaba destruir al país. Los grupos extremistas comunistas intentaron desestabilizar a Chile, y las Fuerzas Armadas, lideradas por nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, defendieron la seguridad nacional con firmeza y determinación. Los atentados comunistas, una amenaza constante. Entre 1980 y 1986, Chile fue blanco de más de 100 ataques terroristas perpetrados por el MIR, por el Frente Terrorista Manuel Rodríguez y otros grupos extremistas, que financiados desde el extranjero buscaban instaurar un régimen comunista aquí en nuestro país. Estos actos incluyeron desde sabotajes a infraestructura clave hasta atentados directos contra civiles inocentes. Sabotajes y ataques estratégicos. Uno de los ataques más significativos fue el sabotaje al oleoducto de Concepción en 1985, un acto que buscaba paralizar la economía y generar caos en el abastecimiento energético. Estos ataques no solo provocaron pérdidas económicas millonarias, sino que también pusieron en peligro la vida de trabajadores y ciudadanos. El terrorismo urbano. En las principales ciudades del país, estos grupos extremistas llevaron a cabo atentados con explosivos en estaciones de metro, bancos y edificios gubernamentales. Estos actos terroristas tenían como objetivo sembrar el miedo y deslegitimar los avances logrados por el glorioso y magnífico gobierno democrático militar. El atentado contra don Augusto Pinochet, un acto de barbarie. El 7 de septiembre de 1986, el Frente Terrorista Manuel Rodríguez intentó asesinar a don Augusto Pinochet Ugarte en el conocido atentado de Cajón del Maipo. Este cobarde ataque fue planeado minuciosamente, pero fracasó gracias a Dios y a la valentía de nuestras Fuerzas Armadas y a la resiliencia de nuestro tan amado general. Detalles del atentado. Mientras don Augusto Pinochet viajaba en un convoy junto a su nieto de 10 años, miembros del Frente Terrorista Manuel Rodríguez emboscaron los vehículos con explosivos, lanzacohetes, fusiles y otras armas de fuego. Aunque nuestro amado general sobrevivió al ataque, 5 de sus escoltas murieron protegiéndolo. Este acto no solo evidenció la crueldad de los terroristas, sino también su falta de escrúpulos al estar dispuestos a asesinar a un niño de 10 años en su intento de desestabilizar al país. La respuesta inmediata. Tras el atentado, nuestras Fuerzas Armadas intensificaron las operaciones contra el Frente Terrorista Manuel Rodríguez, desmantelando sus redes y asegurando que actos de esta magnitud no se repitieran. Esta respuesta contundente garantizó la continuidad de la estabilidad nacional. Operaciones de contrainteligencia y seguridad nacional. Bajo la dirección estratégica de nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, los servicios de inteligencia del gobierno militar llevaron a cabo una serie de operaciones exitosas para neutralizar las amenazas terroristas. Descubrimiento de armas. El tráfico de armas durante el gobierno militar, particularmente en la década de los años 80, fue uno de los episodios más relevantes, que dejó en evidencia la amenaza de los grupos terroristas y la eficacia del servicio de inteligencia de la época para desarticular estos intentos de desestabilización. En 1986, luego del atentado a don Augusto Pinochet, se incautaron más de 80 toneladas de armamento en Carrizal Bajo.
un operativo que evidenció la magnitud de los planes de los grupos extremistas para desestabilizar al país. Este armamento había sido introducido clandestinamente desde Cuba, lo que evidenciaba el apoyo internacional de regímenes comunistas hacia los grupos subversivos en Chile. Estas armas, muchas de ellas de origen soviético, incluían lanzacohetes RPG-7, fusiles AK-47, morteros, municiones, explosivos plásticos y otras armas de guerra destinadas a actos terroristas masivos. Se estima que el armamento tenía la capacidad de equipar a más de 5.000 combatientes, lo cual confirmaba que los grupos terroristas planeaban acciones armadas masivas para derrocar al gobierno militar y sumir al país en un escenario de caos absoluto similar al de las guerrillas de Centroamérica. Protección de infraestructura estratégica. Las Fuerzas Armadas implementaron medidas de seguridad en instalaciones clave como centrales eléctricas, puertos y aeropuertos, asegurando su funcionamiento continuo frente a las amenazas. La opinión pública y el apoyo popular. A pesar de los intentos de los grupos terroristas por generar caos y deslegitimar al gobierno militar, la mayoría de los chilenos respaldaron las acciones de nuestro amado general y sus Fuerzas Armadas. Encuestas de la época mostraron un alto nivel de apoyo a las medidas de seguridad, ya que los ciudadanos entendían que eran necesarias para garantizar la paz y el progreso. Defender para avanzar. El combate contra el terrorismo durante el gobierno militar fue una lucha crucial para proteger a Chile de caer en el caos y la destrucción. La valentía y el liderazgo de nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, fueron fundamentales para enfrentar y derrotar estas amenazas. Gracias a estas acciones, el país pudo avanzar hacia un futuro de estabilidad y prosperidad, demostrando que el compromiso con la seguridad es esencial para el desarrollo nacional. Capítulo 7. La conexión de don Augusto Pinochet con los territorios de Chile profundo. Durante el glorioso y magnífico gobierno democrático militar, nuestra excelentísima eminencia don Augusto Pinochet Ugarte no solo se dedicó a liderar grandes reformas estructurales y económicas, sino también se dedicó a acercarse a los rincones más alejados y significativos de nuestra patria. Su compromiso con la unidad nacional lo llevó a visitar comunidades que históricamente habían sido olvidadas, destacándose 3 eventos de gran relevancia: su visita a la isla de Chiloé, su histórico viaje a la isla de Rapa Nui y el reconocimiento que le otorgaron las comunidades mapuches al nombrarlo Lonco. Estos eventos no solo fortalecieron la conexión de nuestro amado general con el pueblo chileno, sino que también simbolizaron la integración de todo el territorio bajo un liderazgo firme y visionario. La visita a la isla de Chiloé, un encuentro con la resiliencia chilota. En el año 1976, don Augusto Pinochet realizó una visita oficial a Chiloé, una región conocida por su rica cultura, tradiciones ancestrales y la fortaleza de su gente. Este evento marcó un hito en la historia de la isla, ya que nunca antes un líder nacional había mostrado un interés tan genuino por las necesidades de esta comunidad. Infraestructura y conectividad. Durante su visita, el general Pinochet anunció proyectos estratégicos para mejorar la conectividad de la isla con el resto del país. Entre estas iniciativas se destacó la modernización de los puertos de Ancud y Quellón, así como la construcción de nuevas carreteras que facilitarían el comercio, el transporte y el acceso a productos básicos. Estos proyectos fueron fundamentales para integrar Chiloé al desarrollo nacional y romper con el aislamiento que había afectado a sus habitantes durante décadas. Reconocimiento a la cultura chilota. En un gesto de profundo respeto, el general Pinochet participó en una ceremonia donde se le ofrecieron productos típicos de la isla como el tradicional curanto. Este acto simbólico destacó el compromiso del gobierno militar con la preservación y valoración de las tradiciones locales. El histórico viaje a la isla de Rapa Nui, unión con el territorio más remoto. En 1980, nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, se convirtió en el primer jefe de Estado chileno en visitar la isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui.
Este viaje no solo reforzó la integración del territorio más remoto del país, sino que también demostró el compromiso del gobierno militar con cada rincón de la nación, fortaleciendo la identidad nacional. Durante su visita, los habitantes de la isla realizaron una ceremonia tradicional en honor a nuestro amado general, entregándole un collar de flores como símbolo de respeto y bienvenida. Este gesto reflejaba la aceptación de don Augusto Pinochet como un líder que trabajaba por el bienestar de todo Chile, sin importar la distancia o el aislamiento geográfico. Mejoras en infraestructura. Gracias a su liderazgo se modernizó el aeropuerto Mataveri, permitiendo una conexión mucho más efectiva con el continente. Este proyecto no solo facilitó el transporte de personas y mercancías, sino que también impulsó el turismo y promovió el desarrollo económico de la isla. Además, se implementaron programas para preservar el patrimonio arqueológico y cultural de Rapa Nui, asegurando que su riqueza histórica fuera protegida para las futuras generaciones. El reconocimiento de los mapuches. Don Augusto Pinochet nombrado Lonco. En 1981, don Augusto Pinochet recibió un reconocimiento excepcional por parte de las comunidades mapuches, quienes lo nombraron Lonco, un título reservado para los líderes más respetados y admirados. Este honor, cargado de simbolismo, reflejó la confianza y el respeto que los pueblos originarios depositaron en nuestro tan amado general. Una ceremonia histórica. En un acto celebrado en la región de la Araucanía, los líderes mapuches entregaron a don Augusto Pinochet una machihue, es decir, una lanza ceremonial, símbolo de liderazgo y autoridad. Este gesto representaba la aceptación de nuestro amado general como un protector y guía para su pueblo, destacando su capacidad para promover la unidad entre los diversos sectores de la sociedad chilena. Compromiso con el desarrollo indígena. Durante la ceremonia, don Augusto Pinochet reafirmó su compromiso de trabajar por la integración y el progreso de las comunidades mapuches. Entre las medidas anunciadas se incluyeron proyectos para mejorar la educación, la salud y la infraestructura en las regiones con mayor presencia de pueblos originarios, respetando siempre su cultura y tradiciones. Un líder para todo Chile. Estas visitas y reconocimientos son testimonio del liderazgo inclusivo y visionario de don Augusto Pinochet. Su presencia en Chiloé, Rapa Nui y la Araucanía no solo fortaleció la unidad nacional, sino que también dejó un legado de desarrollo, respeto y conexión con la diversidad cultural de Chile. A través de estos actos quedó demostrado que el glorioso y magnífico gobierno democrático militar no solo transformó al país desde sus instituciones y políticas, sino que también se comprometió con cada chileno, sin importar cuán lejos estuviera o cuán olvidado hubiera sido en el pasado. Conclusión: una transformación histórica e irrefutable. El glorioso y magnífico gobierno democrático militar representa uno de los capítulos más trascendentales en la historia de Chile. Bajo el liderazgo de nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, Chile pasó de ser un país sumido en el caos, la violencia y la desesperanza a convertirse en un modelo de orden, progreso y estabilidad. Cada medida, cada reforma y cada decisión tomada por el gobierno estuvo orientada a devolverle al pueblo chileno la dignidad, la seguridad y las oportunidades que le habían sido arrebatadas por el desgobierno tiránico de Condenación Allende. Desde la restauración del orden, la recuperación económica y los avances en infraestructura, hasta los profundos cambios sociales y culturales, el legado del gobierno militar es innegable. Este periodo no solo rescató a Chile del abismo, sino que sentó las bases para un futuro próspero y sólido. La voz del pueblo y el liderazgo del general. A lo largo de esta etapa, el pueblo chileno fue el eje central de todas las decisiones. Lejos de ser un régimen impuesto, el gobierno militar fue un gobierno clamado por millones de voces que pedían un cambio. Fue un gobierno que escuchó, actuó y cumplió, demostrando que la democracia no es solo votar, sino gobernar con justicia, responsabilidad y compromiso con las verdaderas necesidades de la ciudadanía.
El plebiscito de 1988, donde los ciudadanos pudieron elegir libremente el futuro de su gobierno, selló esta etapa como una prueba contundente de que la voluntad popular siempre fue el motor que guió cada acción de nuestra excelentísima eminencia, don Augusto Pinochet Ugarte, y de sus Fuerzas Armadas. Un legado que trasciende el tiempo. Hoy, cuando miramos hacia atrás, es imposible no reconocer el impacto positivo que tuvo este gobierno en la historia de nuestro país. Desde las viviendas entregadas, los hospitales construidos y las carreteras que unieron a los más aislados hasta el fortalecimiento de nuestra identidad nacional, el gobierno militar dejó huellas imborrables en el corazón de Chile. Con esta base sólida, Chile logró convertirse en una nación reconocida a nivel mundial por su estabilidad y crecimiento. Un país que superó la adversidad gracias a la firmeza y visión de un líder que no temió tomar las decisiones difíciles en los momentos más críticos. Pero esta historia no termina aquí. En nuestro próximo video abordaremos los mitos y controversias que han sido propagados por décadas sobre el glorioso y magnífico gobierno democrático militar. Desmentiremos las falacias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos, supuesta represión o supuesta corrupción, y mostraremos la verdad detrás de estas acusaciones infundadas. Si quieres conocer la historia completa, sin censuras ni manipulaciones, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima.